Energúmenos, ¿queréis ver Marcha y Pasa? Dale al play. Bueno, pues en el capítulo de hoy tenemos el honor de presentar a Juan Romero y Isabel Romero, padre e hija, con un montón de experiencias y anécdotas que nos van a encantar. Bueno, presentaros un poquito. Ahora soy jubilado, cocinero de toda la vida de profesión y hubiese decidido, si tuviera que nacer volvería a hacerlo y la verdad, y ahora ya pues jubilado, muy bien. Disfrutando de la vida un poco Sí, ahora, ¿no? sí, sí. Cocinas Todo en lo que no casa. disfrutaba antes Sí, porque antes eran otra historia, es lo que es. pero gracias a Dios llevo unos años muy bonitos ahora y que me consiga Ahora cocinas para los nietos y para... los amigos y las que encartan. Lo que toque. No te pillan por banda siempre, ¿no? No. Que cocine Juan, eso a mí me lo hacen todavía, ¿eh? Me lo hacen un montón a mí eso, ¿eh? Las que quieres y como quieres. No, que ponle esto, que ponle aquello desde un momento. ¿Quién lo hace? ¿Tú o yo? Esos clásicos en las paellas, Sí, en las sí, barbacoas, en no sé qué. Pero lo has puesto, pero lo has quitado, pero... Tío, hazlo tú, yo me voy, me siento yo, me tomo una birra, no pasa nada. Exacto. Porque uno tiene la idea, pero cuando dice, ponle, pero yo no, que yo le pongo, que sí, está bueno y rico todo, pero cada uno tiene su... Estás en mi casa, cállate, ¿sabes? Nosotros fuimos a hacer una paella a casa de mi madre hace unos años y estábamos con Alfonso, él y yo, y mi madre haciendo la paella. Y se imagínate, 3 cocineros, no, bueno, pero esto. Y mi madre así un momento cogió y dijo, lo vais a hacer vosotros, me voy. Y yo, vale, nos callamos, nos sentamos a tomar una caña y la dejamos que hicieran lo que quisieran. Bueno, Isa, dale Bueno, tú. pues nada, yo soy su hija, soy Isabel Romero, profesora de aquí, de presentes en la escuela en el Juniper. He estado 26 años, ahora estoy en la consellería, llevo unos cuantos años, llevo pues 4 años, van a hacer en enero. Todo relacionado con la formación profesional siempre. Estoy en un punto de orientación de académico y profesional para orientar a chicos que quieren hacer FP. Y bueno, empezó muy joven a dar clases, pero porque ya tenía de una escuela aquí de, pues eso, 14 o 15 años. nacional, eso, Una ¿sí o no? masterclass, tenías un Buah. ejemplo... Teníamos, es verdad que era muy joven, tenía 21 años cuando empecé en el Juniper, pero llevaba pues eso, desde los 14 o 15, ¿eh, papá? Gracias Sí. a eso yo no estoy jubilado, porque si no, Bueno. de verdad no estaría. No, hombre, ¿cómo que no? Está ya. Cuando ella escogió, y claro, no, teníamos el restaurante, gracias a Dios, funcionaba muy bien, y ella dice, no, yo no quiero restaurante, papá. Y tú no quieres restaurante, ¿qué hacemos tu madre y yo aquí? Y la verdad es que muy bien, porque después, a raíz de esto, ella se fue a la educación y yo pues, cogí la escuela de hostelería y estuve 15 años allí muy bien, en la universidad. Y hemos estado. Bajo vuestro punto de vista, que habéis dado clases infinitos años, la formación de antes y la de ahora, ¿cuánto diferente es? Mucho. Yo diría que bastante, Sí. yo diría que bastante, Mucho. porque ahora parece que ha dejado de ser, pero claro, como hay tanta, es que también la tecnología que hay hoy Ya, no ya. la había, entonces eso ayudó mucho. Y claro, ahora llegó un momento en el que todo lo que veíamos era fotografía. Cuando empezaron los buffets y empezaron las revistas gastronómicas, empezaron todo eso, pues solo nos interesaba la foto y ver el plato montado y verlo allí bonito y esa no es igual hasta que supiera aquello ni si aquello era de plástico. O sea, tenía que estar Nos con daba igual. la foto y ya. Exacto. Y ahora aquello se ha perdido un poco, más a través de los ordenadores y de la tecnología y eso, pero ha cambiado bastante, mucho. Y lo que yo veo desde fuera un poco es que la calidad de la formación era otra. Sí. Sí. Bueno, había muchos puntos totalmente diferentes, ¿no? Pues eso, en 26 años, yo a veces digo, ostras, es que incluso cuando sabéis vosotros, ¿qué hace? 15 años, ya, 20. Casi 20, 19, sí. por ahí. 20, pues ya es totalmente diferente. Es decir, yo siempre digo, y lo comento con compañeros míos del instituto, del Unive, que el MasterChef a nosotros nos Guau. ha hecho daño. Totalmente. Sí, No critico el show, no critico el... programa de el televisión formato, ¿no? súper bien. Exacto, pero ahí no sale que una persona tiene que No picar, refleja que la tiene que realidad. lavar, que tiene De que... la profesión no. Entonces, claro, Sí, no. vienen y cuando llevan un mes te dicen, no, pero yo voy a hacer espuma. Sí, tú vas a hacer espuma, pero tú vas a hacer espuma con una base. Claro. Y eso es una guerra. Entonces, eso antes no pasaba. Antes el que quería, Venías a el ciegas. que venía a hacer cocina, como veníais vosotros, o como yo porque lo he mamado y porque me gustaba y porque decía,
a ti te tocaba un pie, es que no sabía ni existía, ni nada de todas estas historias. Entonces yo siempre digo que el MasterChef a las escuelas, sí, lo que ha hecho es ponernos en una primera opción de cocina en 500 personas para estudiar cocina, hacer grupos de 30 y te quedas en un segundo con 6, 7 personas, que son las que realmente quieren estudiar Y a la cocina. profesión como tal, yo creo que también la Sí, hay cosas... Un motivo de por qué yo veo que la cocina está para abajo, porque bajo mi punto de vista yo estoy intentando salir porque no... Es muy complicado, últimamente es muy complicado. Y uno de los motivos es esto, la gente te viene y dice, Y con los yo alumnos... soy, yo hago... Has trabajado en, Carlos, en 2 restaurantes, sí, o sea, sí, ¿qué, se ha dicho. qué me estás contando? Se han mezclado mucho. Exacto. Se han mezclado. Pícame una cebolla, Bruno. Que ¿Qué? la Yo mezcla sé- cuando se hizo en su momento fue muy buena, o sea, la función fue bastante buena y a raíz, pero claro, ha llegado el momento que se ha mezclado tanto de que todo vale y no, todo no vale. En cocina no vale todo. ¿No? Exacto, y Hay son que tener cosas... una regla que- mínima, ¿no? Y Entonces, siempre todo el mundo que a las prácticas, no sé qué, y la estrella Michelin, y cuándo tiene la estrella Michelin, y de qué tiene la... Y tú dices, a ver, un momento, en Palma, en Madrid, en Bilbao, en León, ¿hay bares de tapas? No, ¿o no? Eso me pasó. O todo el mundo somos y Eso vamos me a pasó. ser Yo pedí ir a Fox, estrella Michelin. llegué, estuve 3 días, un ambiente horroroso, te trataban como el aprendiz, como el pélame el guisante, como el tal, y dije, por favor, mandame a cualquier hotel, llévame donde quieras, yo quiero aprender, yo no quiero ser aquí en el... Y eso es decir, es muy difícil a veces luchar con los chicos y con las chicas. Porque cuando tú te juntas en una tutoría, llegas a un tal y te dicen, profe, ¿cuántas estrellas Michelin han salido aquí? Dicen, no, por favor. Es decir, que orgullosísima de toda la gente que ha pasado, que los conoce. Pero generalmente son gente a base de pico pala, ¿eh? No es llegar a... y de muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese punto, es igual que el cuánto voy a cobrar. Evidentemente que hay que cobrar. Y que es importante. Y evidentemente que no tienes que hacer 20 horas o 18, ¿ves? Como lo hacías antes o como... No, eso da- da mucho. pero bueno, Y es ¿tú más qué me bien. vas a demostrar? Claro, ¿qué tienes para darme? Bueno, mira el Jordi Cantó, que estudió con nosotros. Sí. Jordi Cantó tenía muy buena relación con él pero Jordi ya en la escuela ya destacaba, ¿te Ya acuerdas? se Que fue veía al que- Skills. Jordi es con el que estuviste los skills este año. Mm. El chico que tiene... Él ya en la escuela ya destacaba. Sí. Sí. Porque se veía muy vocacional, se veía que aparte estaba muchas horas, le metía Sí. más horas que... Y le molaba mucho la cocina esta de creativa y... Sí, Y después estuvo en Son Termes también. sí, estuvo con Vicente. O sea que él ha currado un montón. Ahora está súper mediático y es estrella Michelin, pero este chico ha currado un montón Mucho. en Zaranda con Sí. Fernando. Que si no curra no llegas. De segundo y... Sí, sí. Además es eso que hay que tenerlo claro, que no es la tele solo o el... que hay que trabajar y te tiene que gustar mucho. Vosotros dos también lo sabéis. El talento, ¿qué porcentaje diríamos? ¿Un 5% es talento? Todo lo otro es... Sí. A base de currar, currar y Es que currar. no queda otra. Sí, Sí. Yo a día de hoy sigo limpiando un montón de platos. Claro, claro, claro. Y soy el primero que voy y me pongo a limpiar A platos. limpiar los platos. Pero no por... No, es que tú eres el jefe. No, No, pero es que yo... porque hay que hacerlo. Si yo que soy el dueño limpio platos, todos los demás, ninguno se va a atrever a decir, no, yo soy cocinero. ¿Me entiendes o no? sí. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Porque la gente, yo creo que el papel de cocinero está infravalorado históricamente. O sea, no saben lo que pasamos en una No. cocina. El calor, el estrés, los cortes, las quemadas, el aguantarte de no pegarle 2 puñetazos a uno porque tal. Y luego te vienen y dices, pero es que ¿cuánto ganas tú? Pero tú ganas un montón de dinero, ¿eh? Sí. Pero No. Es Sigue- vocacional y porque lo llevas dentro. No. sigue estando muy mal pagado. Por dinero no estás en esta profesión. Para ser feliz tienes que ser vocacional. Sí, sí. Para ser feliz siendo cocinero y camarero, pero bueno, camarero ya es otra historia. Sí. Siendo cocinero, tiene que ser muy vocacional. Sí. Si no es vocacional, como cuidar a niños pequeños. Yo siempre digo, una persona Sí, sí. que te cuida a Sí, niños porque haces feliz a la gente, ¿eh? Si lo o piensas. profesora de niños Tienes que estar pequeños, hecho como de otra pasta, ¿sabes? Sí. si no es vocacional Sí. es imposible que Sí, seas feliz, además por más que- dinero que te den. Además que tienes que partir de la base de que un cocinero está, cuando la gente se divierte, tú estás trabajando. Indudablemente tú tienes tu tiempo libre también y tus cosas, gracias a Dios, se ha conseguido y está. Pero claro, tú tienes la deja que trabajas. ¿Y cuándo vas a tu casa? Tú vas a tu casa a la tarde, a las, yo qué sé, las 5. a las 5, a las 3, a la hora que termina el trabajo. Cuando tú terminas de trabajar, ¿qué quieres? Descansar. Ducharte y Sentarte y sentarte descansar. en una terraza y tomarte una cerveza
Sí, pero es que yo he terminado a la 1. Y si me tomo una cerveza, son las 2. Y cuando llego a mi casa, son las 3. Cuando llego a mi casa, mi mujer, ¿de dónde vienes? A las 3 y has cerrado a la 1. Te lee la cartilla. Esta misma conversación la tuvimos ayer con Manolo. A las 6, a las 7 de la tarde está listo. Te tomas una cerveza, llegas a las 8, a las 9 de la noche a tu casa, una hora prudente, está bien. Claro. Claro, El tema de la conciliación. La conciliación En la familia es y en el jodido. trago te tiene que gustar, si no, Sin ninguna duda. si no, no estás. Y que en tu casa lo entiendan y te apoyen. Claro. Porque si no, bueno, lo estamos hablando antes Si de la cámara. Sí, al final nos relacionamos entre nosotros, como yo digo. Nosotros, bueno, dentro de todo el grupo de antiguos alumnos amigos, que ya os considero muchos, hay alguno de ellos es Steven, que también siempre dice, tío, es que somos una cuadrilla de locos. Digo, sí, pero está guay, nos lo pasamos bien, ¿eh? Sí. Dentro de la locura nosotros no... Nos entendemos y cuando nos juntamos, pero es lo que yo os contaba antes, de decir, nosotros cuando yo estudiaba eran 5 años. Tú te pasabas de los 15 a los 20, toda tu adolescencia en el instituto. Que es una de las fases más importantes de tu vida. De tu vida. Entonces, al final, evidentemente, el anterior lo tienen los amigos que has tenido en EGB, cuando has estudiado, que alguno además es vecino tuyo y lo sigue. Y luego cuando vas a currar. Pero tu núcleo duro son, en mi caso, es el Juniper. Claro. Entonces, el Juniper porque, aparte de que yo terminé dando allí las clases, porque yo lo he vivido todo en el Juniper. Yo he vivido mi adolescencia, mis primeros amores, desamores, me casé, mi niño... Sí, porque luego encima seguí. Pero es que, claro, ¿con quién te haces? Porque cuando llegaba el verano, yo qué sé, yo tengo un hermano, y mi hermano pues llegaba el sábado, se iba de fiesta o el viernes. Yo no, nosotros íbamos a currar. ¿Y yo qué hacía? Yo arrastraba a los míos. Como mi padre además tenía el restaurante, aquí. Y si salíamos, lo que está diciendo él. Yo nunca he tenido problema de horas, pero porque mi padre no entendía, pero tú, a una chica o a un chico, da igual, a las 2 de la mañana, con 16 años, ¿dónde vas? Claro, yo no, pero porque él lo entendía y él sabía que yo estaba allí. Yo te decía, papá, me voy a tomar... Y hasta sabían que hasta que una no copa. limpiaba el último plato, Pero claro, no se salía de allí. pues te relacionas Donde queramos. como una Es secta que entre ya nosotros. incluso por estilo de vida, por horario. Claro. ¿Con quién te vas? Acabas el ¿Quién se servicio a va las de vacaciones 12. en enero o en noviembre? Los cocineros. Nosotros cada año Octubre, noviembre y febrero. Pues ya Esos son está. los meses terminamos más en el Caribe, terminamos yendo a México, a Y yo Punta Cana, desde tal, que porque tengo la no. niña la primera semana de enero, porque hemos pasado toda la Navidad pues del 2 al 5 y entonces ya el 7 o el 6 empieza el cole y ya está, pero es así. Entonces, ¿qué somos? Pues somos una bandita de locos, maravillosos todos, que además nos queremos, nos echamos los trastos, pero entre nosotros, Sí, sí, sí. y que no nos los toquen, porque los queremos mucho. Sí, hombre. Esa hermandad no sé, es difícil de romper, ¿eh? Loco, sí, Es estoy difícil loco, de romper esa hermandad, pero mi colega. ¿no? Ni loco, no me... Y es así, es así. Yo creo que es así, vamos, no... Y luego, pues, vocacional, lo que decís, a tope. Totalmente. 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 Pero bueno, cuando te dedicas, en mi caso, a la educación tantos años, siempre tienes ese gusanillo, ¿eh? ¿Sí? De hecho, yo los primeros años, hasta que él se fue a la escuela de hostelería, yo estaba en el Juniper y estaba... Bueno, es que hay como la sensación que tengo yo, que hay como varios tipos de cocineros, todos importantes, todos súper Cumplen necesarios, su función, claro. pero por ejemplo el de las colectividades, Sí, bueno, después el de Estrella Michelin no lo puedes... Cuando ya lleva mucho tiempo en un gastronómico de que tiene poca gente, menú degustación, que al final terminas teniendo 2 menús, uno de 6 o 7 y uno un poquito más largo, que es el mismo, más 2 o 3 platos, lo llevas a meter en una carta con 60 platos y con 100 personas pasando y corre, sientes un tren aquí atrás que te dice que te paso por encima, ¿no? Y por otro lado, yo me acuerdo cuando fui a la Estrella Michelin, los 3 primeros meses, yo llegaba a mi casa llorando. Y mi pareja me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo decía, pues que vengo de trabajar de jefe de cocina aquí, teniéndolo todo controlado, de aquí es que parece que es otra profesión. Porque te marchas los platos, va muy lento, 5 horas tenéis en plan, Juan, y aquí yo tengo, bueno, ya lo dije en el... Y técnicas que no has tocado en tu vida. Claro, y- cada cherry, ahumado, escaldado, claro, no sé sí. qué. Y yo llegaba estresado y decía, es que no es que parece que no he cocinado en mi vida. Sí, sí. Y es que al final parece No, que aquella época tú lo pasaste jodido. lo pasé muy mal, yo estuve 2 meses muy mal. O sea, cuando tenías que disfrutar, en realidad nada. Es muy Y el tercer mes muy diferente. le metía el codo al chef y le emplataba yo en el pase. Pero ya no es porque seas bueno, sino porque te adaptas Porque a te eso, adaptas ¿sabes lo a que eso, decimos? sí. Entonces, Tiene. es lo que hablamos, ¿cuándo lo hablamos? No sé cuándo lo hablamos, que un cocinero de Estrella Michelin, como entre en su zona de confort, tiene que ir pasando. Digo Estrella Michelin, me refiero a gastronómico. sí, 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 no... Tiene que pasar en esos tipos de servicios porque
Igual que si tú metes un cocinero de batalla en un estrella Michelin, sabes que no va a ningún Que lado. no va a ningún sitio, sí. Complicado. Pues nada, aprovechando ahora que tenemos un momentito, agradecer a los patrocinadores. Muchísimas gracias a Ecomon por confiar en nosotros. Una empresa de producto de limpieza para restaurantes, súper interesante, súper sostenible y un producto espectacular. También queremos dar las gracias al bar de Mercat de Santa Catalina por el apoyo que nos está dando. Bueno, hablando de estrella, Juan, cuéntanos tu experiencia con la primera estrella de Palma. Bueno, otra de las cosas, lo mismo que la cocina, el tema de lo que son la Michelin también ha cambiado en su formato y en todas sus cosas muchísimo. O sea, en aquel tiempo, pues bueno, Palma la verdad tenía mucho que desear en los restaurantes. O sea, yo en la estrella Michelin la dieron en el 80, cuando yo me fui a Áncora. Y en el 80, sí, a principios del 80 lo cogió Gerard, la primera, de desarrollo, y nosotros la cogimos en el 81. Creo que era en el mes de marzo que salían o tal. Claro, entonces, la Michelin se fijaba mucho en todo aquel restaurante, establecimiento que salía mucho en la revista, en los periódicos, en las televisiones. Mucho marketing. Claro, mucho más que entonces estos eran los que visitaban. Normalmente primero el inspector que venía, que no te decía nada y tal, y que comía y se iba, te pagaba, si le interesaba te hablaba y si no... Bueno, y así, claro, ¿qué pasó? Se montó ese restaurante en aquel tiempo que bastante cambió mucho el tema de los restaurantes de Mallorca, lo que fue Áncora. Bueno, entonces ese tipo de comida no era cuando habían salido los 12 de la cocina baja, cuando estaba en toda su pompa. De hecho, para abrirlo nosotros nos fuimos, o sea, el segundo que estaba conmigo, Juan Carlos, y yo nos fuimos a Madrid 40 días a un restaurante que se llamaba El Amparo, creo que está abierto todavía, en la calle, allí por Colón, en una travesía de Jorge Juan. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos querían montar ese restaurante, la propiedad quería montar el restaurante allí, aquí. Entonces dijeron, forma de eso es venir el cocinero allí, formarlo y tal. y el tiempo que sea, pues nosotros fuimos a Madrid, tuvimos 40 días allí, después vinimos y se inauguró Áncora. Claro, entonces empezaron. Era un restaurante en el cual no era barato, era lo más carito que había. No se ponían guarniciones. Pues, aquí no estábamos el madrileño que venía y la gente, los españoles que venían de vacaciones en verano y tal, sí, pero aquí un plato sin... ¿Y las patatas? Y aquello ya era una cosa un poco... Después, salsas. Napalm, lo salsean para esconder el producto. El producto. No es verdad. Es un producto bueno, de buena calidad. Y le va bien. Y unas cosas van con salsa y otras no van. Unas llevan napado y otras van blanqueadas. O sea, la zarda de fondo, ¿no? Y claro, era otro sistema, otro tipo de cocina. Hubo muchas, críticas muy buenas y también, pues, como siempre, otras que no eran tan buenas. ¿Por qué nos ponen? ¿Por qué nos dan en un como me decía, en un de esto de pollo, me decía, es que ponen nata, joder, a un escaldún. No, es verdad, no ponemos nata a un escaldún. Lo que pasa es que el escaldún lleva almendra y va en una tacita bocús aquella, cubierta con una pasta desaimada, la abres aquello y nata, no tiene nata. La textura que tenía la salsa era de la almendra y tal, y claro, la gente decía, bueno, ¿esto cómo? Sí, ¿esto bueno, lleva nata o no queda así? Pero con lo que hemos hablado antes, a la hora de la verdad, cuando lo comías, aquello era rico, aquello estaba bueno, que es lo importante. Pues oye, todo lo demás había ido fuera, que es lo que yo digo siempre. Si tú en un sitio vas y es caro, no sé qué, pero comes de maravilla, está bien. Se olvidó lo caro y se olvidó lo feo o lo bonito. Le digo a ellos, si tú vas a comer a un restaurante, la comida es excelente, la música, el ambiente, la temperatura, el servicio, todo, y te peleas con tu pareja en medio de la comida, ¿te parece, no? Sales de allí y te preguntan, ¿qué has comido? Claro, ni lo sabes, sí. Solo piensas en la calentura, el cabreo que llevas. Y si estás enamoradísimo... Raro si vuelves, raro si vuelves. Yo no, enamoradísimo. Te recuerda de la mano. Ay, qué fantástico es el mundo. Y comes una hamburguesa con unas papas congeladas, te parecen fantásticas y todo es maravilloso. O sea, al final somos personas, ¿no? Sí. Claro, pues entonces eso, pasaba esto, claro. Michelin, pues, ¿qué pasa? El primer año, pues, nosotros nos salimos en todas las revistas, en todas...
nacionales y los periódicos en Palma por todos salías, en restaurantes de moda, no sé cuánto. En aquella época en España no habría muchas estrellas tampoco, en general. No, que va, había. Se podían contar con la... Claro, sí, estaba en Salacaín, el Azar, y había 4 Lo en Barcelona. clasiquísimo, claro. Sí, en El de Barcelona había Logroño, 2, ¿no? creo, y para de contar, no había más. El de Logroño no estaba. El Lorenzo, pero Lorenzo Cañano tampoco no llegó. estaba, porque entonces él tenía el mesón que no, Ah. o sea que no había pocas estrellas Michelin, y no había. Pero bueno, y claro, aquello pues oye, cogió que la gente, es verdad, porque la estrella Michelin, quieras o no, te da el prestigio, Te da aparte nombre. que te da clientes. Sí. Yo qué sé, yo te digo, nosotros cuando cogimos el restaurante, el Chorigué no entraba ni Dios, porque en la calle Fábrica, como Claro, estaba en aparte aquel que tiempo, está medio entonces, escondido, no es una muy zona muy... escondido. Escondido y la zona Y era... era un restaurante donde, no, claro, además un poco oscuro que estaba. Pues bueno, al principio estaba, pues claro, nosotros cuando tuvimos la estrella Michelin el año siguiente y tal, pues nosotros todos los días, casi todos los días, teníamos alguna mesita del Hotel Zombie, del Hotel Victoria, ¿sabes? Sí. Todavía había competencia de eso, pero los clientes que venían con la Michelin eran clientes de comer. Les importaba poco el local, La zona y ni tal. la zona, si comías bien, porque los mismos clientes lo decían. Y claro, había una competencia enorme entonces con los taxistas, porque había muchos que daban comisiones y tal. Y porque llegaba el cliente y me decía, he venido de casualidad, pero cuando había comido, cuando decía, he venido porque el taxista me quería mandar y tal. Y yo le digo, pues está a 200 metros de aquí, en la Plaza del Progreso. Sí. Claro. Que digo, bueno, pero a ese señor le da 100 pesetas a la tacita y yo no. Y yo no aguantaba eso. Entonces había ese. Pero Eso también ha cambiado mucho, el cliente ¿eh? de la Michelin ¿Y tú qué edad es tenías? un tío que. No, bueno, cuando ¿Y cómo lo ellos... recuerdas? Ve, yo lo recuerdo bien. Yo era pequeña, cuando ellos cogieron el restaurante, yo tenía 9 años. Lo que pasa que es verdad que fue el 83-84, ¿no? Cuando la estrella Michelin ya era 11 años. Claro, a nosotros era como que una estrella, y al final lo que está diciendo él. La historia de la estrella que mi hermano y yo nos partíamos de risa era con la guía, que sigue siendo la misma, es así, la guía roja tal. Y decía, mira esto, y tú veías el Restaurante Chorigué y al lado un puntito. Sí, pero y ya tú decías... no se podía, ahora sí se pone Sí, la cabeza en la no se podía puerta, publicitar, ¿eh? Tú no podías poner en publicitar ningún que... sitio No, porque que en un teoría era como una guía de periodista viaje, o ¿no? que Como un de restaurante conversación dijera de que cartera. Michelin tal, vale, pero no Pero, lo pues, podías publicitar. claro, en eso ningún sí que ha sitio. cambiado Era una de mucho. las condiciones de Michelin, o sea, tú no Sí. podías... Ni tampoco era tan mediático el Estrella Michelin. No, lo que pasa que lo que él está diciendo, que él dice, ¿tú cómo lo recuerdas? Yo recuerdo de venir gente del... Es igual que lo de los hoteles. Ahora hay un mogollón de hoteles, pero bueno, el Arabela no estaba, por ejemplo. Estaba el Hotel del Castillo de Son Vida, pero el Arabela... Es decir, los hoteles así de 5 estrellas, siempre venía alguien de... Entonces, cuando... Como lo que él cuenta de lo de los taxis y de mil cosas que han ido cambiando y tal, llamaba a la recepción del hotel. Entonces, claro, mi hermano y yo ya éramos un pelín más grandes, entonces Chorigué diga, mira, somos del hotel, y entonces sí que tengo este recuerdo de que siempre había alguna reserva. Además, lo que nos llamaba la atención cuando éramos pequeños, y bueno, es que un martes o un miércoles o un jueves. El español, claro, luego cuando tú creces ves que el de aquí sale el viernes o el sábado, ¿vale? Pero tú llenabas un martes el restaurante con 25 personas y no había ni un español. Y tú decías, ostras. Eso era lo raro. Claro, y esos eran los clientes que venían Sí. de la Michelin. Ellos, es lo que dice él, eran clientes. Es cliente muy bueno. Básicamente, Una persona que come bien. sí, que jugaba al golf, papá? Jugaba golf, Sí, generalmente. sí. Jugaban al golf y Sí. tenían aquí, y lo tenían claro. Iban a Gerard, que estaban en cara rachada, Mm. o antes iban a Gerard y después venían al Chorigué, o antes iban al Chorigué y lo sabías porque te lo decían y te lo... Y entonces, ese recuerdo sí que lo tengo. Tengo el recuerdo vago de que haber trabajo pero no haber mucho, y de repente es como que, pum, no de hoy para mañana lleno el restaurante. No, claro, Pero el a partir de ahí, pam, el pam, ir subiendo pam. y el... Claro, él dice, no, la gente pasó de un sitio, es que él, aparte de lo que ha contado del Áncora, el Áncora estaba en un sitio privilegiado, el Áncora era un restaurante Sí, súper además, bonito. Se montó... Nosotros éramos muy pequeños, Una ubicación que flipa. claro, y lo súper- recordamos como que aquello era, cuando íbamos allí o nos lleva... Pues eso, las luces, tú tocabas en el suelo y se encendía la luz. Y claro que ahora, por favor, pero
que en aquel momento los platos de pan, que eso no lo habíamos visto en la vida, aquellas Primero no convención. mesas. A la primera vaporera se montó en el Áncora. Claro, entonces él se fue al Choriven. Hombre, es que hay mucha cosa. La Publicidad máquina, cero. Sí. Ahora, cuando uno las tiene, pues parece que la hemos tenido siempre, Sí. pero es que no había ni una turmi antes, es que no había una turmi para los purés, lo pagábamos todos con el pagapuré pasapuré para adelante. y no había... Eso de las super bags que hay No, ahora. ni de picadillo de filtros, también máquinas súper para picar, finitas. que tenemos tal. de todo ahora mismo. Y cacharros lo mismo. O sea, yo me acuerdo de Ancora con los cacharros para comprar la batería de allí. Nos fuimos a Madrid, a Alambique. Y el dueño, cuando tenemos, hazme un presupuesto con aluminio, y el de acero decía, pues era aluminio prácticamente. Pues no ve ahí. Y el tío me dice, ¿cuál quieres? ¿El de aluminio? Digo, hombre, ¿querés que era el de acero inoxidable? Y el tío dijo, pues, esto es verdad. Martín Guá, en paz descanse, pobre, ya no está. Pero nunca puso pegas para nada. Él hizo el restaurante Un capricho. un capricho porque también su padre lo tenía bien y él también, y él quería que yo. Y se hartó muy pronto. O sea, el hombre fue muy claro porque aquello se montó. Yo todo lo que tenía contratado y hablado con él eran 10 años vista. Un negocio que gastó dinero y espera 10 años vista. Y no llegó a los 2 años todavía, cuando me dijo, Juan, si quieres el restaurante para ti. Pero Pero no me salen los números. a mí me sale, no. Dije, Sí que salían, pero a mí no. los números me salen. Dije, pero yo tengo otro proyecto, no estoy por ganar 400.000 pesetas en aquel tiempo. Pero, digo, pues si a usted no le interesa, yo no soy capaz Claro. de tirar con el carro, porque yo no tengo donde... Callaba poco, Y llevaba, entonces- a ver, llevaba, Ya, tenía digo, una bueno, familia. hemos cubierto, en un año y medio hemos cubierto casi los de 10 años. Entonces, Hombre, digo una cosa, yo entonces no es lo mismo ser cocinero Claro, que la gestión de un restaurante. claro. Y después a mí tienes me ha que- costado y me sigue costando, Sí, ¿eh? sí, No tiene hombre, nada que ver. No tiene nada, pero claro, la ilusión de un cocinero es tener, pues tener tu su restaurante. Por esto Sí, está sí, claro. sí, totalmente. Pero el cocinero no tiene el restaurante por un negocio, tiene por su profesión, por su orgullo, por personal y por Amor propio. propio. porque- De tú tienes tu casa y tú haces lo que tú quieres. Porque yo, hombre, no que haya corrido muchas casas, pero yo, mi enseñanza fue en un hotel de lujo, muy bien, y después estuve en Batalla, no mucho, pero un restaurante bueno en el Cruz de Mar, estuve en el Gol de Santa Marta cuando se inauguró, y entonces, claro, al principio, pero, ¿qué haces? En una casa pequeña tienes que arribar el hombro porque, oye, para que te paguen el sueldo, para que no tienes que estar... Y en una grande, el problema que tiene la grande es que te viene el que ha estudiado, que viene muy bien de la escuela, muy bien puesto enseñado, pero que al final te dice, no, es que aquí, es que tienes que poner tantos gramos de... Esto, te voy a poner el chorrito de aceite que yo quiero, no me digas lo que voy a poner de aceite. Esto no me lo quites. Entonces ya estamos liados, ¿no? Totalmente. Y esta era la situación, claro. ¿Y cómo fue el paso de restaurante, de conseguir 2 estrellas, a de repente dices, escuela de hostelería? Pues eso, lo que te explicaba. Así, yo, en aquel tiempo, el restaurante, pero el hijo no quería el restaurante, seguir. ya lo tenía claro de siempre, no quería. No, mi hermana, restaurante más mi hermana decía. El marrón siempre. pesa verle. Ella, que hizo la profesión y estaba en la escuela, estaba bien, que de alguna manera en aquel momento, sobre todo los fines de semana, él llegaba y lo único que hacíamos era quitarle su tiempo libre. Porque ya llegaba a las 10 de la noche, él estaba el restaurante lleno, cogía las cartas y ponía Lo que hiciera falta. a ver lo que tenía que hacer. Eso Entonces, he ido, ¿eh? Las cartas. Ah, Yo cartas. estudiaba Ha hecho cocina, salas. Sí, sí, sí. Yo Sí. estudiaba cocina, yo A hacía repasar. cocina, pero a mí, no, a la pero, sala. claro, ella las escribía a mano, porque nosotros ya siempre escribíamos la carta allí a mano y las sugerencias, y después venía pum pum y a coger los clientes, y después veníamos para la cocina, estaba afuera. Pero claro, entonces, en realidad, y ella dije, no, el restaurante no, ella estaba donde estaba. Y yo ya llegó el momento y dije, bueno, pues oye, tenemos que darle una salida a esto. En aquel momento, claro, ¿qué pasaba? En la escuela de hostelería, todos, no sé si había uno o dos que no habían estado conmigo, pero todos habían estado o haciendo práctica o trabajando conmigo. ya Los lo conocía- profesores. Había, lo los conocía 10 casi había todos. 12 profesores allí y todos. Y entonces me dijeron de la escuela, oye, a ver si puedes venir, porque en el momento que estaba allí
se cambió a Junípero Serra. Era Toni porque Piña. tenía una de estas de servicio, una comisión de Toni servicio. tenía una comisión de servicio, terminaba Y la dije, comisión coño, de ¿quieres estar? servicio Me y- dijeron, oye, Juan, si puedes venir un par de horas. Pues yo me digo, claro, ellos nunca pensando que yo iba a dejar el restaurante. Sí, Claro, solo para un apoyo. un par de horas y tal, y yo digo, un par de horas más trabajo. Y digo, mira, si me dais tiempo, ya está mi hija no es dos, que yo le dé salida al restaurante. Y me cogió en un momento bueno, y la verdad que yo en la escuela disfruté mucho. Y Porque cuando tú llegaste allí estaba todo el tinglado montado. en la escuela de hostelería, Sí, porque cuando yo me acuerdo Sí. que nosotros ir de excursión allí y las instalaciones eran... sí, lo que una pasa es que pasada yo total. con las instalaciones yo las viví mucho porque entonces estaba el conseller que había Cladera, que era el promotor de eso. Cladera, había el señor, el del, ay, ¿cómo se llama? Del Luliano, Ah, el sí, de, no me acuerdo. de los Molinos, bajito, ¿cómo se llamaba aquel? Bueno, había 3 o 4 que sabían. Entonces yo por las tardes muchas veces iba a las horas de las cuantas hacía la escuela. Y Toni también estaba, ¿no, papá? Y Toni Toni Piña. Piña también estaba. Vamos, que el vivió- otro, el que estuvo de gerente y que después está ahora de director de turismo, Pepa Loy, Baloy. estaba también. Y claro, todo aquello. Entonces yo a la escuela la conocía desde que se hacía, ¿no? De Y la la- gente de la que base. fueron, pues todos eran. Y claro, entonces para mí no me costó nada porque todos eran gente que había estado conmigo. Claro, vosotros tenéis que pensar que Y hasta estaba que estuvo muy en la escuela de llegado. hostelería, toda la gente, tanto del grado medio, que se llama ahora grado superior, que era FP1, FP2, salía del Juniper. Claro. En el Juniper la gente que venía de Menorca, de Ibiza, de Sóller, hacían el FP1, pero el FP2 lo hacíamos todos en el Juniper. FP2 es superior. Sí, el superior. Entonces, hasta que la escuela empezó a sacar promociones para entendernos, nos conocíamos todos. Claro. Y además, ¿dónde iban? ¿Dónde querían ir a hacer las prácticas? ¿Al Chorireguer o al Tetat? Entonces, claro, lo que él dice, todos. Pues Tomeu, estaba el Rafa, está Marco Martínez, está Claro, y cuando Amador, se inauguró, yo todos. estuve mucho, además era Tony Piña, que yo con Tony Piña. Claro, y Toni Piña lo Habíamos conocíamos trabajado juntos en todos. Vitoria, y con Maestro Tomeo, que él estaba. Maestro Tomeo, mira, yo tenía esa pregunta la tenía aquí guardadita. Claro, porque Sí, con este Tomeu yo también con Maestro estuvo. Tomeo lo conozco, porque el año que yo llegué a Mallorca, él se fue a la escuela. Estaba en el Valle y se marchó, y fue cuando inauguró la escuela de hostelería. Claro, entonces yo estaba soltero aquí, vine aquí, ¿qué tengo que hacer? Hay que mirar, ni mi idea de meterme yo en la cocina ni en ningún lado. Pero bueno, cogí buen sitio, me gustaba y dije, pues hay una escuela de hostelería, pues me fui allí. No podía estar como los alumnos así, pero sí 2 horitas por la tarde. Entonces dijeron, se va a montar unos cursos para las empresas y tal, y entonces pues, íbamos por la tarde, de 4 a 6. Yo de Maestro Tomeu Y a he escuchado Fontimontero. un montón de Y entonces, historias. claro, ¿qué ocurre después? Si te gusta, que es lo que hablábamos antes, si lo tienes, que te gusta aquello, que tal, pues oye, cuando haya un banquete, Maestro Tomeu me avisa, cuando esto, pues venía un banquete, pues ya, que vamos, ya le decía a tu jefe, le decía, oye, me dejarás a este o tal, y entonces yo hice muchos banquetes en el Pueblo Español, que entonces se inauguró también el Pueblo Español, y íbamos a hacer los banquetes con él, y estábamos. Sí, no, nosotros con Sí. Juanmi también hemos hecho alguna boda. Sí, sí. Claro, cuando siempre. La boda de tu hermano, que le hicimos allí. ¿Y eso Sí. quién lo hace? Sí. Pues que el que te que- gusta aquello sí, si y no te dices, gusta- oye, mira, y- Sí, pero Maestro Tomeu era Sí. referente y era el señor. Yo sí he oído hablar cosas súper guay de él, y es como algo que, Sí, igual que Tony Piña también me hubiera gustado. Yo solo he visto en la tele y creo que una vez fui a Juniper a dar una clase de sushi, que yo voy he ido muchos años ya a hacer una masterclass de comida de sushi. Y estaba por allí y siempre tuve como el gusanillo de que me hubiera gustado que me hubiera dado clase. el Tony, Sí. el Tony Piña, además es muy completo, ¿eh? Tony Piña una profesional. sabe un rato, del tío, Sí. como te coge una cosa, pues llega hasta el final. Mejor si hubiera sido de mi época ya cuando ya era un poquito más mayor. Porque al principio era un poco yo, un poquito, ¿no? No, hombre, pero cada uno tenemos. Uno se adapta, ¿eh? Claro, Uno sí. también a veces va Íbamos más de viendo. alto también. Era que Claro. éramos muy jóvenes, que hace 20 años. Pero es que es lo que os estaba diciendo. Es decir, cuando yo os decía que tú pasas de 15 a 20, pues no tiene nada que ver los 15 años con los 20. Y luego otra cosa que nos pasaba a nosotros, que ahora eso está como un poco más. Nosotros trabajábamos todos los veranos. Es decir, tú acababas, de hecho nos dejaban acabar a final de mayo a los cocineros,
porque hacíamos junio, julio y agosto temporada. y septiembre, claro. Claro. Todos. Uno trabajaba en la arena en un hotel, yo trabajaba con él, si alguien se venía, o algún año me mandaba, yo que sé, a Canamera, Inca, no, venga, este año vete con esto, con Antonia Nadal, cuando ya los hay con el en el Porto Pico, y todos, entonces claro, parece que no, pero ese verano trabajando te maduraba a base De hostias y de... ¿sabes? Y claro, y entonces él, lo que volvíamos a antes, es decir, cuando tú empezabas el instituto en octubre me decían, hostia, qué guay, esto era como tu vacaciones. qué relajo. Claro, porque llegaba el lunes a viernes, llegaba el viernes y te pirabas al cine, porque todos manejábamos, no es que Claro. fuéramos ricos. No. Pero habíamos currado mucho y Pero no sí. habíamos tenido nada de tiempo. Claro. ¡Nada! Estaba todo ahorrado. Está todo ahorrado. Pero no sabes ni lo que eso se nota en el colegio, en la escuela. ¿Eh? En la escuela los dejas ir del primer año y se van a los hoteles y no habrán hecho nada, esos 2 meses y después han trabajado 4 banquetes, pero cuando vuelven son otras personas ya. ¿eh? Claro. Ya sabes lo que hay de verdad. Ese de profe, mis derechos. Tú dices, ahora qué, ¿dónde los tienes? Ah, el Masterchef lo han eliminado ya. Por regla general, El que dura. El que dura, el que vuelve. por esto hay esa diferencia, o nos pasaba a nosotros en la escuela, la diferencia de que el primer año tenía 70 y el segundo 30 o 40. Y ahora hacen prácticas el primer año. Eso empezó este año. Es decir, hacen 100 horas, o, depende, ¿no? Del centro, pero suelen hacer... Que yo lo veo bien. Hay gente que dice, no, pero no es... Es decir, hay que tocar la vida real. Una formación profesional Claro. lo dice la palabra. Es decir, un carpintero, porque queda muy chulo, queda muy guay, los libros lo aguantan todo, pero luego al final Sí, tú claro, tienes que tocarla, tienes hay que que tocar. tocar. También la expectativa que tiene que tener el restaurante que recibe a estos chicos, Sí, o el empresario, tiene No que puede ser el ser, formador, no claro. puede ser de que tú tienes mano. porque no... Ahí hay un trabajo que están haciendo algunos compañeros de centros y lo están haciendo bien, y hay empresas, pues gente como vosotros, Raúl, que gente que habéis estado y sabéis también lo que es que un chaval algún día se gire o tal. Pero bueno, eso es un toma y daca, como digo yo, es reciprocidad. Tú me das y yo te doy y al final lo terminas. Nosotros hemos Pero no tenido está uno este bien. año y hablé con mi socio y le dije, Guille, este Relájate. chico es primero... Afloja. Claro, es que yo me acuerdo, el primer curso, ¿me entiendes Sí. o no? Y hemos tenido uno de segundo Claro. y la diferencia es brutal. Lo que está ahí. Claro, Brutal. sí, No El parece segundo ni que ya sea del incluso primer. lo puedes, no digo dejarlo en la partida, pero sí te ayuda Sí, mucho, sí. tiene automatismos, tal, cosas que ves que ya no tienes que decir. Habla tu idioma. Sí, que aunque le digas las cosas una vez, Yo tengo dudas. Porque ahora es verdad que yo, últimamente, estos últimos años, con los que la gente que está trabajando, tú utilizas, lo hemos hablado en algún podcast también, algo de terminología. Ah, sí. Y se te quedan como. Napar. Sí, le quería. Napar. ¿Eso qué es? sí. ¿Se sigue dando terminología? Bueno, yo hasta os donde ha yo perdido estoy, bastante. no, hasta donde yo, que yo ya os digo que hace 4 años, sí. Y la gente, por ejemplo, los que yo conozco y tengo, es una guerra que tienen a veces con algunos entre compañeros, por eso que estás diciendo tú. Es decir, y lo mismo que hemos dicho cuando hemos empezado, un chaval no puede hacer una espuma de puerro si no sabe limpiar bien el puerro, porque entonces la espuma va a tener tierra. Pues esto es lo mismo. Es decir, tú tienes que hacer la base y tienes que napar y hacer brunoise y rehogar y saltear Y los cortes de la patata y no sé qué. y esas cosas. Y ya hasta donde yo llego con mis compañeros que son... Sí, pero es una guerra difícil. Pues yo me acuerdo cuando estudiamos nosotros, Claro, había un los examen términos- mega importante Términos culinarios. terminología. Términos culinarios. pero hojas y Y no hojas y podías hojas y fallar. hojas. Y no Claro, po- claro. y era- Claro, y era- luego te ponían tipo test que decían, guau, guay, este lo saco, pero era peor. Los cojones, los cojones porque te lías. Claro, porque te dices, no, espera, vale, rejilla, espera, no corto, no corto, no, paso. ¿Eran 2 no, no. centímetros o eran 3? O eran ¿Eran 3, 2 Pero ves, al final eso sirve porque te acuerdas y te... Como ¿Sabes? Sí. los Pero- exámenes orales, a la gente le dan un miedo, que la gente, no, examen oral, ¿cómo? Y yo me acuerdo que Agustín nos puso uno de casquería, me senté delante, todo el mundo fuera de la clase, yo me senté delante de él, saqué un 9,5. Todo, porque aparte súper, bueno, Agustín, te voy a decir, súper, y yo dije, en mi vida he sacado un 9,5 en el examen. Claro, es que yo mi expresión escrita es un poquito más, me cuesta un poquito más. Más de profesor. Bueno, pero ya esa, ¿ves? De médico. Lo de expresión escrita, esa es otra historia y tú ahora lo sabrás. Es otra historia que también nos cuesta cuando estás en el otro lado. Es decir, con el tema de la falta de ortografía es algo que yo siempre he tenido mucho, no problema ninguno, pero
quito medio punto por falta de ortografía. Jo, profe, pero yo estoy estudiando cocina, no estoy estudiando lengua, vale. Ya, Y tú pero llegas a un jefe de partida, a un jefe de cocina, porque eres un tío espabilado, porque te dice, venga, vamos a poner 2 platos tuyos. Tío, le propone huevos sin H y Sí. bayonesa, Sí, sí. por irme a exagerar Sí, a sí, tope, sí, sí. pero... No, hombre, no. En ese No, nivel a mí me ha pasado en el último trabajo que estuve, vamos a hacer la receta de no sé qué, pero bájame la cantidad de pollo A la mitad, y vale. igualamelo todo. ¿Cómo hago esto? Una regla de 3. ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Cómo? Puta matemática básica de primero de eso, tampoco es No. esto por esto entre esto. Y lo hace y le salen 7 kilos de no sé. No, Y te pesan los lo 7 estás kilos haciendo- algunas veces. Y tú dices, y un en momento, este ¿dónde plan, vas? es verdad que el nivel en general. Sí, está- claro, pero tú lo has dicho en general, porque a veces no es decir, los que tenemos el problema es el que le da caña. El que no le da caña no tiene ningún problema, ¿eh? El que no le da caña es el guay. Ya, lo deja pasar y ya. Con el tiempo maduras y dices, no, tío, el guay era Agustín, Isa, los bordes, los racios, los que... Bueno, yo siempre No, pienso que... a ver, en el buen No, sentido exigente, de... más que borde, claro. era exigente. Entonces, porque tú dices, tío, no, es que si yo te digo que tienes que hacer un cóctel que lleva 2 decilitros, bueno, creo que vais a tener al compañero Juan Miguel, preguntarle también medio litro, así, profe, o un poco más, tío, medio litro. Juan Miguel Un ha día, venido- ha venido- pregunté eso, por favor, y no se lo podía creer. Y, no sé, y decía, yo creía que había una cámara oculta, porque es que así, esto es medio litro. Como, a ver, un momento, medio litro. Lo que, Igual la gente no se para ni a pensar. no, O sea, ya quiere correr y quiere. estamos Hacerlo tan rápido. en la era del tic. Párate, Y ahora. piensa, ¿cómo puedo calcular esto? ¿O cómo puedo. Medio litro? ¿Cómo? Yo qué sé, pues si sabes que una cuchara son 20 mililitros, échale las que toques. No, Pero no tú sé. habías dicho lo del pollo y tú dices, yo tengo 2 kilos de pollo, no sé qué, dame una parte. Ya con el hecho de que tú le digas, hazme una parte, no le pueden salir 7 No, kilos. es imposible. Pero les da igual. No, no tienen. Es no- que me ha salido. No racionan, no. Es que me ha salido. Es que me ha... Y tú dices, pero a ver, no. Y entonces es complicado, ¿eh? Pero bueno, al final lo consigues. Ahí pico pala, Bueno, pico vamos a ir pala. ahora un poquito a buscar ¡Ay, cizaña, la vamos! polémica, ¿vale? Yo recuerdo cuando nosotros íbamos al instituto público, que fue una formación increíble y estamos donde estamos gracias a esa formación. Pero es verdad que vamos de excursión a la UIP, a la escuela de cocina, ¿sabes? O sea, una excursión del público era ir a visitar el privado. ¿Qué diferencias o cómo lo veis vosotros? ¿Cuánto de diferente es? Hombre, muy diferente. Muy diferente porque cuando está la formación educativa está más pegado y en la otra parte, en la privada, y eso va más cara A la profesional. al trabajo, digamos, a la profesión. Entonces, ahí hay muchas cosas que faltan en la educativa y que la otra Sí que te lo diré. te lo da, pero solo para aquello. Claro. De hecho, para algo están las certificaciones y los títulos y todas las cosas. Claro. Eso no es oficial, ¿no? No, Claro. el año que viene van a tener lo que es el Entonces, ciclo de grado medio, lo van a tener, no hay sé si una- concertado o privado, pero lo van a tener homologado. Pero claro, esas personas que hagan esa parte lo van a tener que hacer igual el sistema, digamos, que luego ellos Cómo trabaja de la- combinarán, supongo. A ver, es verdad que siempre se ha ¿Qué dicho tal? que salía mejor preparado alguien de la Más escuela que de salir- hostelería que Pero claro, para mejor preparado para la industria. Claro. ¿Sabes Lo qué que es la pasa? industria hotelera. Sí. Pero después hay la administración. Claro. Claro, el Claro, hay tema está diferencia, en que- depende de dónde vaya. Claro, que una Que pers- no es que no se toque, o sea que allí claro Sí, que tocaban, pero es diferente. pero tocaban en un tercer Sí, tiempo. Fol, Cuando- re, todas estas cuando Todas esas en- cosas no en- tenían. o sea, lo que es Eran más horas de lo que ensuciarse, es de el quemar. Ministerio de Educación, ahí va todo por igual, ¿eh? Claro. Claro, ¿Qué pasa? Que tú manualmente o cuando eso, pues claro que Tira un está poquito más para allá, flojo, claro. están más flojos de ahí, necesitan un poco más. Pero esto es más rápido también a la hora de cogerlo. Si Claro. tú las espaldas las tienes... Yo lo que recuerdo, por ejemplo, cuando estudiamos nosotros es, esta semana toca mariscos en preelaboración, por ejemplo. No faltéis porque hay un buey de mar, porque viene un bogavante y porque vienen Bueno, 3 percebes. Y Sí, se, claro, se rompía el abatidor y se pegaba 6 meses el Sí, abatidor. ese es otro tema que en la administración claro, oye. sufre. Sí. ¿Por qué? Porque yo estaba en la escuela y ella estaba en la otra
Y yo me acuerdo que decía, es que tenemos 600 euros para pagar el mes. Y allí le llegaban camiones. Claro, y eso el presupuesto, ¿cómo se calcula? No tenía... Bueno, La consellería, lo que sea, tócate, sí. Ella, esto es lo que tiene Pero para... ellos lo venden también, Ellos ellos tienen el privado. servicio, el Claro, restaurante ellos allí. tienen- Sí, privado por eso, total. claro, allí, ¿qué ocurre? Pertenecen a es como turismo. es como una empresa. Es una Aquello, empresa, aquello se montó todo. Yo te digo una cosa, yo no he visto ninguna en España. En Los Angeles estuve, y Gestionado igual. no te creas que Los Angeles es mucho mejor que la escuela esta de aquí, en el tema cuánto se refiere a la industria turística. ¿Sabes? Porque está muy bien montado, y claro, ¿esto qué ocurre? Hombre, eso tiene un presupuesto, que eso era cuando yo estaba en la Consellería de Turismo, la que lo Turismo. soportaba. Claro. La Consellería de Turismo lo soporta y entonces tiene un dinero para eso. Pero bueno, después tú fabricas en unos cócteles que haces, unas convenciones, unos grupos, no sé qué, que viene al mismo cuerpo. El restaurante que da 5, da 7, viene al mismo cuerpo. Genera ingresos. Claro. Claro, genera. Ahora, por ejemplo, vienen los cursos del SOI, de los cursos. Esto genera, entonces eso va al bloque. Y entonces, claro, tienes. Claro, en educación es no diferente. tienes Tú bajas problema, unos pues, presupuestos. porque yo miraba. Es una empresa. Yo qué sé, yo Sí. veía con un profesor, pero vamos a ver, ¿por qué tienes que poner esto por si es igual, chico? O sea, ¿por qué hay que pedir 8 bogavantes? Con 2 bogavantes, hacen una zarzuela, ¿Cuándo hacen habéis un visto bogavante, no sé qué, 8 tal. No, un bogavante para cada uno. ¿Por qué? Yo le decía al ¿Qué necesidad hay? administrador, oye, no tenemos necesidad de hacerlo, porque además no íbamos a sacarlo, porque claro, todo aquello, dábamos 500 comidas todos los días, entonces no había problema porque todo se sacaba, pero no había necesidad, ni íbamos a aumentar por aquel gasto mucho más. El plato, Claro, un poco ni una así. tontería. Pues que lo vean, que lo conozcan, que vean cómo se trabaja y nada más, ya hemos cubierto. Y pero decía, bueno, pero es igual, hay. Y el administrador, esto no podemos, bueno, no te preocupes, Juan, no pasa nada. Igual- Vamos bien que esté bien. Igual yo creo que lo privado siempre se gestiona mejor que lo público. Bueno, Porque te está jugando el Porque hay, tacatá. claro, Sí, y que- yo, pues claro, tenía el problema, pues, yo como maestro Tomeo lo viví yo ahí, para aprender la gente había que ir a buscar hierba. Claro. En el tiempo, no. Y Antonio García cuando estaba Sí. allí en Junípero Serra, al principio al principio del 88, 89 eran... Pues oye, para que aprendieran a cortar no había perejil. para cortar. Bueno, nosotros de hecho, vosotros que habéis hecho No había, no. los servicios nos dan muchas veces más que lo que... Muchas veces no, que siempre. Entonces Y claro, tú y puedes de- ir haciendo porque Y ahora tienes sobra el eso. pollo. El 2 pollos para 10 personas aquí. Eso te iba a decir. Bueno, pues esto, 2 pollos para esto y después lo prueba Yo me ella. acuerdo de la práctica del pichón que nos trajeron, ¿te acuerdas? Las palomas del Tres pichón. palomas, 3 o 4 palomas. Y trajeron. más o menos, pero después, al tiempo que yo fui a hacer la práctica, la clase que te he dicho de sushi, dice, no, es que estamos enseñando una demostración cómo se filetea una dorada. Claro, eso depende de los años también. Claro. Entonces, que es mira, muy triste. Es tristísimo, sí. Claro, depende de los años, de los presupuestos, de cómo están, de cómo... Es verdad que en el Juniper el equipo siempre en hostelería ha currado mucho para que siempre estemos ahí en un servicio por lo menos en segundo, que eso es lo que te da vida y te da juego y te da... Pero eso va a las espaldas de los chavales, evidentemente, y de los compañeros que quieren y que... Porque si uno llega y no quiere... Igual que Bueno, pues las a- vitrinas a- que se hacían. Exacto, todo eso. Entonces, todo eso coges y llevas, y Eso, entonces ahí lo allí puedes no tienes hacer. problema, hacer las Exacto. piscinas, hacer los buffets que tengas que hacer, lo que te queda. Luego allí- Sirve 500 comidas cada día. Llegan, empiezan un 29 de septiembre, presentación, y el 30 cocinan para 200. Sí. Sepas o no sepas cocinar. Tú imagínate el día que os metieron en el Juniper, que dices, hoy comen 200. Sí, no, ayer Aunque primer sea día- pollo asado, Sí, Pepe. Sí, yo- primer Pero día sabes que por te dónde va- meterte, El sabes día cómo te va empezar. profesor hace Yo, un pues- poco de caldo para los fondos y al Está. lunes ya come todo. Claro, y entonces dices, ostras, quieras o no, eso es a base de... Pero bueno, también van por libre, pero yo me fui a estudiar a Madrid el último año que hice el quinto, lo hice en Madrid, y Madrid funcionaba así. Sí, A mí me sorprendió porque sí, la escuela de los... allí de la Caja de hacíamos Campo. teoría un día, que era el lunes, hacíamos toda la teoría el lunes, el martes y miércoles creo que las 2 primeras de 8 a 10 también, pero después era comida, y allí comíamos todos los alumnos, y era gratis porque era pública, y luego teníamos el comedor abierto, y el comedor lo servía
quinto, que éramos el quinto de FP, y yo decía, ostras, tío, estos van por libre, pero allí ni se te ocurría decir, es que no me toca, es que eso... No, Ni se te- no, bueno, entonces, yo llegué a clase el primer día y se levantó la gente cuando entró el profesor y decía, ¿estos qué hacen? Yo venía aquí de tener a Juan Miguel, a Agustina, que eran súper jóvenes, y yo entro el profe y se levanta todo el mundo. Y yo, ¿esto qué es? Pero, y entonces, esa práctica te da enseñanza, Sin ¿sí o no? ninguna duda. Sí, Fuerza. O sea, no te Pero queda bueno, otra. yo luego, el rollo este de la polémica, siempre ha habido muy buena relación. Para empezar, bueno, luego han ido de sus propios alumnos y se han ido, pero la escuela la abrió y la gente, pues, lo que os he dicho antes, que estaban en el Y Juniper, la han estado siempre mayoría de en el Juniper. profesionales de las islas son de Sí. Juniper. Claro. Porque no todo Claro. el mundo, hay Y- muy poca gente que se pueda permitir lo que Sí. cuesta la... Y ahora hay cada vez más, y hay gente que ha hecho Juniper y luego ha pasado por la escuela de hostelería Sí. y al revés. Hay gente que ha hecho escuela de hostelería y cuando han querido, bueno, tenemos a Tiu, por ejemplo, Tiu Herrero, que ella hizo los 2 años en la escuela y luego se vino al Juniper, hizo el grado superior, hizo el máster y es docente ahora. Y de esos hay unos cuantos. Luego también estaba del que hemos hablado de Tony Piña, que se fue a la escuela cuando la inauguraron, está Tomeo Caldente, que también se fue. Es decir, ha sido siempre como un matrimonio, nos hemos Que al entendido final todos, depende y de cada uno. de las personas. Depende de cada uno. En fin, eso nos faltaría. Yo estoy seguro Yo que me he de las tirado muchos posibilidades años también. teniendo a mi marido y a mi padre en la hostelería. ¿Qué relación voy a tener yo? Pues excepcional. Claro. Y cuando veía según que decías, un momento, que yo tengo medio corazón cuerpo, partido. lo tengo allí, ¿eh? Y la gente se reía y es lo que dices, va con las personas. Hay gente que se llama mal con todo el mundo, sean de donde Ya, sean, No, por supuesto. y hay gente, pues que nos llevamos bien, ¿a que sí, Rosa? Nosotros nos fuimos de viaje con Calonge, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y estuvimos los 4, imagínate, todo el viaje del Interatún, él llevaba una alumna de allí, Sí, lo pasamos como si fuéramos familia. claro. Súper bien, encantados. Claro, No tiene nada que ver. Es Calonge, es de su mismo. de mi del promoción mismo de curso Madrid. vinieron. Además vino los Sí. primeros, cuando ellas vinieron y él se vino a mi casa. Sí, sí. Calonge cuando vino aquí. Pues te digo que al final nosotros, Ahora está De jefe. El jefe de. del departamento de la escuela, Sí. sí, que muy bien, que al final nos llevamos todos bien. Somos... No sé si os había comentado Raúl antes algo de unas anécdotas, un jueguito que tenemos. Hay que contar 3, cortitas, y nosotros dentro de nuestra 3 experiencia. suyas. O mixtas, habladlo vosotros como queráis. Poneros de acuerdo, no vamos a Claro, discutir. No vamos a nosotros discutir. intentaremos acertar cuál es la falsa. Hay que contar una falsa. Hay que contar, Hay que una contar falsa. una falsa. Venga. Una que no sea. Una que sea mentira. Claro, es mentira. ¿eh? Si acertamos, Sí. nos debes una pierna. Eso si está fallamos, hecho. al revés. Y si Eso está fallamos, al hecho, que revés. sí, papá. No, Venga, cuenta. Bueno, ¿qué os cuento? Vamos a ver. Un segundo. Pásame, porfa, la tablita. Ahora apuntas cuál va a ser la mentira, se la enseñas a la cámara y luego veremos para que no haya trampa ni cartón, ¿sabes? Aquí tú apuntas la que va a ser mentira. Yo apunto aquí. Pero no, lo que no te No pasa vea. nada, no miramos, no miramos. No. Así con el loguito de marcha y pasa que se vea... Una a la que es cama. mentira. Una voy a ¿La contar. tienes Y la pensada? tengo que apuntar. Bueno, pero tú pon la 1, la 2 o la 3, porque vas a claro. contar 3. O pon una palabra solo de la anécdota. Ya está. Ya estamos. Mira qué pronto está. Hala. Venga, vamos. Vale, vamos. Una cosa que me acuerdo cuando yo vine, bueno, ya llevaba un año o 2 trabajando en el hotel. Claro, ¿qué ocurría? Allí todos eran mallorquines, el jefe era catalán y 2 sevicencos. Habíamos 2 chavales, yo un asturiano y yo que era andaluz y creo que había otro valenciano. Pues el idioma por naturaleza El mallorquín. el mallorquín. Y claro, bueno, yo nunca tuve problemas con él, ni he tenido con ellos, pero no lo hablo nunca, pero después al mío de tal, pues no entendía. El resultado que, claro, el jefe de cocina se ponía en el pase a empezar el servicio por el micro y cantaba popó, a las partidas, cada uno iba durante el servicio. Estaba yo, me acuerdo, en la entremetier de ayudante, para cuando, claro, yo como es tan rápido, marcaba, pues tú para llevar la cuenta que hacía una bandeja, no apuntaba ni nada, una bandeja de 2, servíamos en bandeja aquí, empezaba a tortilla, aquel día había tortilla paisana creo, y truchas, a la navarra, trucha y trucha.
Trucha y trucha. Ostras. Truita y trucha. Y yo, venga, trucha, pum, una trucha y una truita era todo igual para mí. ¡Pam! Una, tres, ¡pam! Y yo, que yo soy de bandeja. Y aquí haciendo tortillas y tortillas. Y viene el jefe y me dice, Juan, ¿cuántas tortillas tienes? Y digo, pues todas estas me quedan todavía. Y vive, no, hombre, no. Que son truchas. Yo también, mira, yo soy mallorquín y también me hubiera equivocado, ¿eh? Porque es complicado, ¿eh? Son palabras muy Se muy parecen parecidas. muchísimo. Claro. Y bueno, pues al final ya después, pues ya, claro, a raíz de aquella noche, siempre como yo estaba entonces de correturno, yo antes, pues cuando, ¿dónde está Juan hoy? Antes de empezar a hacer vídeo. Cuando se dirigía a mí, me dirigía Claro. en castellano, porque... Vale, esa es la primera. Y después, claro, todo el mundo reía y Normal. Esta a mí me huele real, o sea, No, no. me huele muy real porque son dos palabras que se parecen y... Sí. Vamos con la segunda. Y la segunda, pues siempre había que te hacían como cuando vas a la mili, la novatada. Y allí un día pelábamos patatas, no sé qué, no, guisantes, montando guisantes porque allí lo llevaban todo fresco. Y me dice, niño, vete a buscar las máquinas de pelar la gamba, vete a pelar 2 cajas de gamba ahí al economato. Me voy a buscar la gamba. Me dan un mortero. Porque no había lo que hablábamos antes, no había turmi, no había eso. En aquel mortero hacíamos los patés y lo hacíamos todo de mármol, dedos así. Yo vengo allí con el mortero y me a pelar la gamba, la máquina me ha dicho pelar la gamba, me da el mortero que yo lo vi hacer paté, bueno. Y después me dice el tío, joder, está dado el grande, que es el pequeño, pues no lo tenemos. Bueno, allá voy yo cuando yo se estaba riendo, digo, joder. Te vacilaron. Con el pelador de Pero gamba. de gama me lo han hecho a mí también. Esto se sigue haciendo todavía. No, aquí es pelar la gamba, no me va a pelar la gamba. Eso me lo han hecho a mí también. Me lo han hecho bastantes veces. Lo intentan, cabrones. Esta estoy de 50-50. Claro, Sí. pero de esta, bueno, y falta una. ¿Tienes otra? Y falta otra. Bueno, pues volviendo ya que estamos hablando del mallorquín, esto me pasaron muchas cosas allí, bueno, todos los días con el micro, todos los días, todos los servicios, y había uno en el cuarto frío, hombre, el que estaba de jefe de partida en el cuarto frío, que se llamaba Pep, pero y cada vez que decía una boncheta, yo veía que se movía ahí. Joder, y es que él pasaba. Y una moncheta, y otra moncheta, fría. Hacíamos una moncheta. Una moncheta, y un día le digo al otro, digo, el moncheta, y ¿qué moncheta? Es que no se llama moncheta. Que no. Pepe. Joder, Qué bueno. ¿por qué una moncheta era? La bonlleta para arriba y bonlleta para abajo. Hostia, qué bueno. Claro, es que con la lengua. Claro, imagínate. Y él venía. ¿Ahora qué? Y de estas hay una que es mentira. Hay una que no es verdad. La segunda. El pelagamba. Pero es que podría ser, porque esto se hace, lo he escuchado yo toda mi vida, el pelagamba. Nada, pero yo creo que la mentira esto es pelagamba. Pues las otras dos por el idioma me cuadra un montón. ¿Qué? Ahora Bueno, sí, ¿qué? me ¿Cuál pisaba. es la falsa? Decimos la segunda. Sí. La A gamba. la gamba. Ay, acertado. Pero podría ser real. Sí, claro que sí, puede perfectísimamente. ser perfectamente real. Bueno, ahora si os parece, para terminar, vamos a hacer os voy a hacer unas preguntitas. Como de, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Sabes? En ese plan, no, pero... No. De restauración, ¿vale? En plan, No, hombre, claro, ya. tortilla, ¿con cebolla o sin cebolla? Yo sin cebolla. Yo con cebolla. Tú sí, tú no. Sí, aquí. ¿Y el Yo siempre estoy en minoría. ¿Os gusta esa ¿Cómo va el tema? A mí cocida. Sí, cocida. cuajadita, no? Sí. Cuajada, Sí. La- No seca, la pero sí. tortilla No soy de tortilla. Reconozco yo también. No soy de tortilla. Ahora están muy de moda estas que se Sí, que comen con sí, cuchara. A mí no yo me molan. nunca me han gustado. Vale, ¿repetir plato o probar algo nuevo? Yo probar algo nuevo. Hombre, probar algo siempre. Probar, ¿eh? Siempre va bien. Siempre suma. ¿Gazpacho o salmorejo? ¡Ojo! No, yo gazpacho. Gazpacho. Yo también. Creo que por ahora va ganando gazpacho. Yo también gazpacho. Si es de mi madre salmorejo, cuidado. Sí, es de y ella mamá. es moreno, pero yo A ver, un gazpacho. buen salmorejo, ojo, ¿eh? Mi madre Sí. lo hace muy rico. ¿Limón en la paella, sí o no? No. Yo a mí sí me A gusta. mí Con también. todos los arroces. ¿Pizza con piña o no? Esta, Yo po- sí, yo esta sí. es muy polémica. Yo sí, yo no, sí.
Yo, Yo el otro día dije, siempre tengo dije una que guerra. el puntito Exacto. dulce y me miraron todos, casi me matan, ¿no? Como, es un sacrilegio, ¿cómo se te ocurre? Ya, pero comemos cerdo Nosotros- Ya, agridulce pero- y co- Bueno, aquí no mucho. Bueno, pero yo qué sé, hay cosas... A mí A ver, para gustos colores, pero. sobrasada con miel. Sí, pero. Sí, sí, aquí la Sí, mezcla sí, dulce pero- salado. Pero piña en la me piña- encanta. en la pizza es reventar la pizza. Una piña no me cuadra mucho. Vale, a lo mejor ahora ya no, pero en otra época, Colacao o Nesquik. Colacao. Colacao, yo también. Colacao. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. Yo salado. Golosón. Yo salado. Buenos postres. Buenos puestos con 250 de No de tanta azúcar. tarta de zanahoria, ¿eh? Eso, 250 de azúcar, ¿eh? Pero eso te lo estabiliza. Azúcar Azúcar con azúcar se iguala. ¿Bravas o ensaladilla? Ensaladilla. Yo también, ensaladilla. ¿Helado cucurucho o tarrina? Cucurucho. Cucurucho. Este es raro, ¿eh? La mayoría habían dicho tarrina. ¿Comida de cuchara o en plan más gastronómico? Cuchara. Cuchara. Cuchareo tradicional. Mm. Y luego lo que hemos hablado antes. A ver si te has ido después del servicio. Te has pasado, en vez de una birra, te has tomado 3. o Y 7. llegas a casa y dices, "Fua, pues yo me hago una guarrería que es pan con nocilla y anchoas. ¿Tenéis alguna de esas o no? No, yo lo que tengo es que siempre tiro al salado. Pues 2 rodajas de chorizo, ni pan ni nada. Pero o sea, mezclas salado con salado. O sea, Sí, no, normalmente no. La Algo piña y la clásico, pizza. algo No. clásico. Sí, yo algo clásico. Yo Esas es que cosas tampoco no me... soy de llegar a casa y ponerte a comer nada. a comer nada, no. ¿Sabes qué me gusta? Igual, si he salido muchas noches, nos íbamos, terminábamos, sobre todo estando en el restaurante, porque no tenías tiempo de salir y claro, te interesa salir porque tienes que conocer a la gente y ver a la gente por ahí. Y siempre lo decíamos, cada vez que vamos, nos íbamos entonces, me acuerdo cuando la sevillana, Portón. nos íbamos al Portón, o nos íbamos allí al patio de Triana, y cuando salíamos, un perrito caliente. A las 5 de la mañana. Un clásico, ¿eh? La cuesta aquella de Y Gomil, antes de esto, llegar a Gomil. Pero a llegar a la casa y comer por A ver, ahora está muy de moda el kebab, clásico kebab de Sí. 5 de la mañana. Sí, sí. Podría ser un poco el perrito caliente. Y en la Sí, Plaza sí, Gomil sí. estaba la tortillería, Sí, era, sí, ¿no? sí. Y era porque ellos viven por allí y tenían... Sí. Sí. Yo tengo una pregunta última. Hacemos la última Antes y- de, porque no, esa pregunta no puedo. No se puede pasar. ¿Cómo pensáis que está a día de hoy la cocina mallorquina? ¿Por qué pregunto esto? Porque yo sigo a gente y que todo el rato se quejan de que la gente pone restaurantes japoneses, que hay muchos italianos, que no sé qué, y que a día de hoy no hay restaurantes de cocina mallorquina, salvo el Los cruce o clásicos, tal. 4 ben, no sé Y qué. entonces al final yo pensé, digo, sí, claro, montas un restaurante de cocina mallorquina, tendrías que montarlo estilo un poquito innovador, rollo Santitaura, que recupera Le da recetas una antiguas y le da una vuelta, que yo estaba comiendo en su casa y me pareció una maravilla, sobre todo en la barra, que ves que todo el rato te está diciendo, te está contando y ya te lo comes con otra mano, pero si hoy tuviéramos que hacer un restaurante de cocina mallorquina, evidentemente tenemos que actualizarla un poquito, no podemos hacer un tumbé con lomo. ¿Cómo pensáis que tendríamos que hacer sabes? ¿En qué situación está la cocina mallorquina? Te tengo que ahí, porque hemos vivido mucho eso y siempre hemos sido muy reacios, o sea, muy reacio y a la misma vez exigente. Los mallorquines, los de aquí. Yo me siento, Sí, 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 no soy totalmente. mallorquín, pero ya me siento mallorquín y me digo igual. Los que vivimos aquí en la isla, los mallorquines, En el acento se te nota, ¿eh? hemos sido muy reacios al tema de la cocina, porque esto no es mallorquín. Yo he tenido muchos problemas y polémicas con la gente y en tertulias, porque yo en una ocasión ya dije, entonces mi hija nació aquí, yo soy de Andaluz, mi mujer también. ¿Y mi hija de dónde es? A la Siempre Katy se Juan del fueraste Corral tuve que aquí y decir, allí. vamos a ver, Katy Juan del Corral, dime de dónde es mi hija. Mallorquina, pero no hay pero. ¿O sí o no? Es mallorquina. Porque en aquel tiempo, yo me acuerdo, yo qué sé, teníamos había una señora en Sonferrió que criaba las frambuesas. Frambuesas. Trae una frambuesa aquí, Increíble. esto es otra de las cosas que hemos padecido. Ahora hay de todo. Sí, sí, sí. Había un pero antes, a mí en Mercapal me llegaba yo a Jimeno y me decía, ya viene el hombre de las cosas raras. Y a lo mejor pedía uno de espárrago. Porque ¿no? iban pidiendo, sí, el espárrago, o una piña baby, o los que no venían kiwi, que no había, y yo qué sé, o una hierba. Kiwis. Sí. Cosa basiquísima. Y no había un pimiento de padrón. Yo para traer un pimiento de padrón a la isla tenía que coger a Moyano
el del pescado de Madrid y dije, oye, méteme 2 kilos de pimiento de padrón Con el pescado. en la deja del pescado. Y entonces tenía este pimiento de padrón, y no había. Y eran cosas, Qué diferente era, ¿eh? claro, eran cosas. Entonces, me quiero decir eso, que aquí, los mismos de aquí hemos sido muy eso. Esto es mallorquín, esto ya no es mallorquín. Y ahí está el valor de Santitaura y de toda esta gente que se ha dedicado el Oscar y el Tolo a hacer De Tomeu. lo que es el Tomeu, De su otro que casa, Tomeu trajo de su dedo, a su... transformar un poco aquello mallorquín con los tiempos de ahora. Pero eso aquí ha costado, Pero cuesta mucho cuesta trabajo que la gente lo- lanzarlo, ¿eh? Nosotros en Áncora, cuando eso, porque claro, nosotros en Áncora cogíamos, sí, los pescados, cosas, sobre todo las merluzas grandes, las lubinas, y esto lo traíamos de fuera, pero todo era aquí, pimiento de piquillo porque no había, también lo traíamos de Navarra, pero siempre dábamos cocina, digamos, mallorquina, era cocina de mercado, pero producto de Producto de aquí, aquí, tipo de claro. aquí, pero un tumbé, nosotros el tumbé no hacíamos un tumbé, hacíamos un tumbé en unos moldes como de pudding, Una flanera de esta. como si fuera parecido a una mousse, pero le dábamos los colores porque le poníamos el pimiento frito, rojo y verde, y la patata hecha puré, y hacíamos claro, y servíamos aquello y después le poníamos el tomate, El tomate frito, la salsa de frito, como una salsa un culí de tomate. Y pues, esto es tumbé, pues le llamábamos tumbé. Claro, y te lo comes y sabe a tu mes. No, le decíamos mousse de tumbé. Claro. Y hacíamos, yo qué sé, la granada de berenjena, Sí, así como nosotros la conocemos, como es una mousse. sí. Una granada de berenjena que hacíamos igual. Pero Cogía la berenjena, complicado. la pelaba, la trituraba, hacía un dedo. Aquí el mallorquín le cuesta mucho. Sí. Abrir la mente Abrir la de- mallorquina, o te tienes que ir, por eso, lo que has dicho, Al cruce o al cruce, o al 4B. Ojo, y aquí, yo no que sé, está todavía súper bien, abierto, ¿eh? todavía Sí, sí, está no. abierto en la plaza, ahí bueno, el grande La prensa. La prensa. Sí, sí. sí, la prensa. sí. Estos sitios, y que toda la vida han hecho eso, Can Pedro, que está a tope también. Sí. Para Campero vamos a tener Vamos a tener... Sí. Hemos sido un Una poco charlita con cerrado a la hora de abrirnos a esto, que ¿por qué no? ¿Cómo que no desde mallorquín? Yo muchas veces decía que de la frambuesa, cuando traíamos la frambuesa, decía que frambuesa que no era mallorquín. Pero creo que eso Digo, va- vamos a ver, estas frambuesas están criadas en Don Berriol. Va un Ya, pero poco como con no la había, personalidad solamente- del mallorquín. Esta no está aquí, esto Eso no es de Y yo soy mallorquín, ¿eh? Yo, por ejemplo, a nosotros los clientes, tengo clientes súper fieles, súper fieles. Y el mallorquín, si un día tienes un fallo o algo no está como a él le parece, o no te dirá nada. Se callará Sí. y no va a volver. Y no vuelve, Nunca no vuelve más. Sí, sí. Y a lo mejor ha Difícil venido durante luchar 2 contra- años, Pero con, Sí. con esas personas o con ese... ¿sabes? O tiene... Sí. Dejan de perder siempre. Es así. Sí, porque tiene, no sé, yo lo digo porque mi marido no es mallorquín. Yo lo Yo he digo, entendido, tío, no. no. Y son personas que a lo mejor te vienen 2 veces a la Sí, semana, sí. que te habla por tu nombre, que incluso te puedo invitar a comer. Claro. ¿Sabes lo que Sí. quiero decir o no? Sí, No sí, es un sí. tema económico, Sí, sí. pero No. si un día las cosas no están No como a él le está- gusta, sí, ya- ¿qué tal? ya- Tope, tope, sí, tope, adeu. Y ya no lo vuelves a ver Sí. más. Cuando más sencillo sería, Y tú- oye, mira, no me ha gustado esto. tal. Esto estaba un poquito no sé qué. pasa Bueno, nada, para porque- la próxima. Los que hemos vivido, yo que he vivido de esto y los que están. Es que se agradece. Lo agradeces. Tú agradeces que un Dime lo que está mal, así lo cliente mejoro, te ¿no? diga esto. Mira, oye, tú después haces más caso o menos, porque Claro. cada uno es como es, pero eso es agradecer a un cliente que te diga, mira, lo he encontrado salado, aquello estaba como un poco hecho, muy hecho. Claro. Aparte que eso te ayuda a ti para Que seguir. no es- y aparte que no es una crítica, porque después ya podríamos Claro, estar hablando claro. 25 horas de cómo está la situación hoy de crítica, de Sí. TripAdvisor, Sí. de cualquiera puede, sin criterio, con criterio, puede decir cualquier barbaridad. Sí. Pero lo que decir es que hay gente que viene muy a menudo a tu casa y que esos platos los ha comido 45 veces. Claro, claro. ¿Sabes? Que a lo mejor un día, coño, tú tienes criterio, si lo has comido 14 veces y hoy no está como las 13 anteriores, dímelo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Claro. No, Te Todos somos agradezco. humanos. Sí, por supuesto. Que yo lo que voy a hacer es agradecértelo. Yo sé que podríamos estar aquí 2 horas más o 3 horas más y si ya nos ponemos una caña o algo así ya. Ya. Pero bueno, nada, Pues tenemos que muchas- cortar aquí. Muchísimas gracias A por vosotros. venir. Ha sido un Ha sido placer ha sido un auténtico conocer placer. vuestras historias. Algunas la conocíamos más que otras por cercanía, pero la verdad que ha sido muy súper interesante y muy formativo. Muchas gracias por pensar en nosotros. Muy bien. ¿eh? Lo hemos pasado bien. Nada, bien. Sí.
Vale, perfecto, entonces. Hasta la próxima. Bien. Seguro. Ojalá ya próxima. Sí, sí, sí.